Vamos a empezar ahora con otra perla en esta mesa del segundo congreso de FENAER. Ahora vamos a hablar de un tema importantísimo para todos nosotros los pacientes, que es la oxigenoterapia. Es muy importante el tema, con lo cual vamos a ver si el doctor Salvador Díaz Lobato, gran amigo desde hace muchos años y que llevamos juntos luchando por la ayuda a los pacientes desde hace bastantes años, va a explicaros con la enfermera de Oximesa, Nati, que es la coordinadora de pacientes, o mejor, la coordinadora de las monitoras de Oximesa. Van a explicaros cómo es el funcionamiento y cómo debe de tratarse la oxigenoterapia. Salvador, te dejo en tus manos el resto de la perla. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas aventuras juntas en los últimos, no quiero ni contar cuántos años, ¿no? Como bien dice Javier, la oxigenoterapia es un tema súper importante. Cuando no tenemos unos niveles en sangre de oxígeno adecuados, pues claro, tenemos que dar el oxígeno de una forma adicional, ¿no? Esto es muy típico cuando uno tiene, por ejemplo, una EPOC. Un EPOC, cuando tenemos insuficiencia respiratoria, que es como los médicos decimos, me falta el oxígeno en la sangre, tenemos que dar ese suplemento de oxígeno. Y haciéndolo un mínimo de 15 horas al día, pues conseguimos mejorar la calidad de vida, mejorar nuestra supervivencia, es decir, vivir mejor con la enfermedad. El problema de la oxigenoterapia es que, claro, nosotros podemos utilizar equipos que tenemos en casa, equipos fijos para el tiempo que estamos dentro de casa, pero tenemos que hacer una vida de relación, tenemos que salir a la calle, tenemos que integrarnos en la sociedad, a veces incluso con actividades laborales o de ocio, lúdicas, etc. Por lo tanto, tenemos la posibilidad y debemos usar y saber usar bien también los equipos portátiles de oxígeno, ¿vale? Vamos a empezar enseñándoos lo que habitualmente tenemos en casa. Son equipos fijos, concentradores estacionarios que llamamos en casa. Nati, nos vas a explicar cómo funcionan y qué es los principales cuidados que tenemos que tener con él en el domicilio concentrado. Gracias, doctor. Fundamentalmente en domicilio tenemos dos tipos de fuentes diferentes de oxígeno. Una es el oxígeno líquido, es una nodriza que pueden ver aquí, algunos de ustedes seguramente que la utilizan en sus casas, y otro es el concentrador estacionario, que es este equipo de aquí. El concentrador estacionario es un equipo que se utiliza enchufándolo a la red eléctrica, con la luz, a través del cable. Hay varios modelos, pero prácticamente todos se utilizan de la misma forma y son muy parecidos. Una vez que lo tenemos enchufado a la luz, tienen un botón de encendido y apagado. Yo les recomiendo que tienen que tener unas medidas higiénicas a diario, pasar un trapito todos los días para que no se acumule polvo y también para evitar que exista un ruido mayor, no es que suene mucho, pero alguno puede tener un sonido un poquito más alto, que lo amortigüen poniendo una alfombrita debajo del equipo. Y bueno, es muy fácil de utilizar, llegan hasta 5 litros la mayoría de ellos, aunque tenemos equipos también que llegan hasta 8 y 10 litros. ¿Y en casa tienes que ir con el aparato? No, no. Perfectamente se puede dejar en cualquier habitación del domicilio, incluso por la noche lo pueden sacar del dormitorio principal donde estén y ponerlo en otra salita aparte. Se utiliza para ello lo que llamamos alargadera. Esta alargadera nos va a permitir tener el equipo en una habitación que no sea la misma donde se encuentra el paciente. Y con la alargadera, normalmente son alargaderas de 15 metros, se conectan al equipo y por la otra parte se conectan al catéter que ustedes utilicen. En este caso son unas gafas, pero podría ser una mascarilla. ¿Vale? Entonces no hace falta que lo estén llevando continuamente, sino no tienen que llevarlo. Lo que sí, precaución de cuando lo tengan en el suelo, no tropezarse con el cable. Claro, ¿vale? Eso hay que tener cuidado porque si tenemos un cable de 15 metros andando por casa y no estamos muy ágiles,
pues existe un riesgo de accidente, ¿no? De poder tropezar y caernos. Eso es muy importante y tampoco se debe de poner el cable por superficies elevadas, porque si no, el flujo que nos va a llegar, el que le va a llegar al paciente será diferente. Entonces, siempre por debajo, no por encima de los muebles. Esta es la forma habitual de hacer oxígeno en casa. Para tener un concentrador eléctrico no tenemos que andar pendiente, pues, como el butano, de alguien que nos lleve o nos traiga equipos o máquinas, y para el flujo de oxígeno que habitualmente requerimos, 2-3 litros en el domicilio, pues es suficiente. Con esto dormimos por la noche y completamos esas 15 horas que os decía antes durante el día. Tenemos otra opción que ya nos da la posibilidad de hacer el oxígeno fijo de casa de estas 15 horas, pero además la posibilidad de salir a la calle con un equipo portátil, ¿no? Que es el oxígeno líquido. El oxígeno líquido, claro, va a depender del consumo que hagamos de oxígeno lo que nos va a durar el tanque. Normalmente entre 7 y 10 días pues tendremos que solicitar que se lleven el equipo, ya la bombona, la botella vacía, y nos traigan el nuevo equipo relleno de nuevo, ¿no? Y esto es una limitación que tenemos que saber. Y también hay que saber que no podemos tener simultáneamente en casa los dos equipos, un equipo de oxígeno líquido y un concentrador eléctrico. Cuando os proponemos en la consulta, porque pensamos que es mejor, en un caso concreto, tener un equipo de oxígeno líquido, si hasta ese momento estabas haciendo oxigenoterapia con un concentrador eléctrico, lo tenemos que retirar, ¿vale? Explícanos un poquito cómo funciona el oxígeno líquido, Nati. El oxígeno líquido nos da facilidad, surgió ya hace muchísimos años. Inicialmente se utilizaban solamente las botellas que todos ustedes o algunos de ustedes conocerán, y eso no nos permitía tener movilidad fuera del domicilio. Pero ya hace muchos años salió el oxígeno líquido con la peculiaridad de ajustarle una mochila. Esto es una mochila de oxígeno líquido y lo que se hace es que se recarga de la nodriza, del tanque nodriza. Lo más importante, tienen que tener cuidado a la hora de hacer el llenado de la mochila. El oxígeno es un gas que aquí dentro está a una temperatura muy bajita. Quiero recordar, a menos 180 grados bajo cero. Eso es. O sea, no es muy bajita. Es que podemos tener accidentes. Puede haber quemaduras, en algún caso hay que hacer un uso con muchísima precaución. Luego, realmente, la utilización es muy sencilla. Tan solo hay que fijarse dónde está el agujero de llenado, colocarlo en la posición que nos indica el tanque y apretar. Así conseguiríamos el llenado de la mochila. ¿Cuánto dura la mochila? Pues depende del flujo que ustedes tengan prescrito por su neumólogo. Tienen que tener cuidado, si salen con la mochila, siempre tienen que dejar la mitad para volver al domicilio, porque si no se van a quedar sin oxígeno fuera de casa. Entonces siempre precaución, ¿vale? De que en la mitad de la mochila tiene que guardarse para poder regresar a casa con oxígeno. Entonces, como si vamos viaje en el coche, tengo 100 litros, pues con 50 hago el viaje y tengo que contar que tengo que volver a casa si quiero mantener oxígeno. ¿Hay diferentes tamaños de mochila? Bueno, realmente no. Lo que sí que hay diferencia es que puede ser a flujo continuo o a flujo a demanda. Ahí sí que hay hay dos tipos diferentes, una a flujo continuo y otra a demanda, en función de lo que el paciente necesite. Claro. A flujo continuo significa que lo ponemos a 2 litros por minuto y el equipo va a estar dándonos 2 litros por minuto de oxígeno, pero a demanda ya incorpora un sistema que implica que solo te va a dar oxígeno el equipo cuando tú inspiras, ¿no? Tú tienes tus gafas nasales y al inspirar hace psh, y te suelta el oxígeno. Eso que nos permite que nos dure mucho más el tiempo que tenemos oxígeno dentro de la mochila. Porque claro, cuando uno está hablando, cuando estás expirando, echando el aire del pulmón, el oxígeno que se está liberando se está perdiendo. De la otra manera, solo libera el oxígeno del aparato cuando tú coges aire, cuando tú inspiras. Y eso nos aumenta el tiempo de duración, ¿no? de la oxigenoterapia. Tienen que tener precaución de no volcar el depósito. El depósito siempre tiene que estar en posición vertical. Eso ¿Se puede llevar en un carrito o dentro de una bolsa? Sí, perfectamente. Hay pacientes que se hacen sus acoples y lo llevan en un carrito. No es que pese mucho realmente, no es un equipo muy pesado, pero sí, se puede dejar en un carrito y transportarlo. Ya. El inconveniente que tenemos con este sistema, pues es eso. Cargamos una cantidad de oxígeno y cuando lo agotamos nos hemos quedado sin oxígeno y no tenemos ninguna posibilidad de rellenarlo en la calle ni hacer nada.
En los últimos años se ha incorporado a nuestra práctica clínica el concentrador portátil eléctrico, es decir, como el que hemos visto primero, que es muy grande, pero en pequeñito. Funciona fabricando, por decirlo así, el oxígeno sobre la marcha, es decir, coge el aire ambiente, tiene unos filtros dentro que quita el nitrógeno, cosas que tenemos en el aire que no son especialmente útiles, y concentra el oxígeno. Entonces, claro, tenemos una limitación, porque la máquina tiene que tener tiempo para coger, y eso hace que no podamos dar flujos muy altos de oxígeno. Normalmente más de 3 litros por minuto es imposible. Si necesitamos flujos de más de 3 litros de oxígeno, no podemos utilizar un concentrador eléctrico. Tenemos que utilizar sí o sí el equipo de oxígeno líquido, ¿no? Los concentradores eléctricos, pues claro, los tenemos de diferentes tamaños y como son eléctricos, pues es fácil poderlos recargar en cualquier sitio. Tenemos enchufe para recargarlo a la toma de red, pero también baterías, ¿no? Y entonces cuando estamos en sitios donde no tenemos un enchufe a mano, pues podemos vivir o podemos utilizar el equipo con la batería, con la energía de la batería. Podemos llevar un par de baterías a lo mejor dependiendo del tipo, es decir, que tenemos que cuando estamos hablando de poner este tratamiento a un paciente concreto, ver cuál es su movilidad, su perfil de movilidad, a dónde va a ir, cuáles son sus pretensiones de movimiento para poder ajustar bien la energía que vamos a necesitar para que no se quede sin oxígeno en ningún momento. Enséñanos el primer concentrador. Sí. Esto, como bien ha dicho el doctor Díaz Lobato, es un concentrador portátil estacionario, pero portátil, como ven es muy pequeñito. Es muy fácil de utilizar, también tiene la salida del oxígeno para el catéter nasal. Muy importante, los equipos, este es un concentrador a demanda, es decir, solamente nos va a dar oxígeno cuando inspiremos, cuando hagamos este ejercicio. Si nosotros no inspiramos por la nariz, el concentrador no nos va a lanzar ningún bolo de oxígeno. Así es que es muy importante que los pacientes que utilicen este equipo sean capaces de respirar siempre por la nariz, porque con mascarilla no se puede utilizar, solamente con catéter nasal, con gafas nasales, y cuando inspiremos será cuando nos lance el bolo de oxígeno. Pesa muy poquito, es muy fácil de utilizar, se puede llevar en el coche y cargar también en el coche. Y nunca vamos a tener una falta de oxígeno con él siempre que tengamos un cable para ponerlo en la red eléctrica. O el del coche, que también, todos los equipos, tanto el portátil que ahora les voy a explicar como este, se pueden cargar en el coche, con lo cual si hacen un viaje largo lo pueden llevar. Y Fijaros, bueno, la capacidad de movimiento, es decir, tú sales de casa, te metes en el coche y enchufas el concentrador en la toma, ¿no?, del mechero. Sí, porque se puede tomar a la vez de enchufar. Y entonces te puedes ir a 500 kilómetros, no sé, vámonos de Madrid a Málaga, que yo soy de Málaga, voy a hacer publicidad. Y te vas a Málaga y no estás gastando batería y tienes garantizado que el suministro de oxígeno durante todo el viaje. Si paras a mitad de camino para comer en un bar y te buscas una mesa que tenga un enchufe al lado, puedes seguir utilizándolo. Pero si quieres hacer un paseo por el campo, pues aprovechas la batería. Es decir, que te puedes ir ajustando siempre un coche, una toma eléctrica o si no, la batería, pues tenemos margen para tal. Es muy importante decir que estos equipos que funcionan a pulsos, cuando ponemos a 2 o a 3 o a 1, no significa a 2 litros minuto o a 3 litros minuto, como ocurre con el sistema que mostramos al inicio de oxigenoterapia convencional, o como cuando estamos en el hospital y nos dicen tienes oxígeno a 2 o a 1,5 o a 3. Cuando ponemos a pulso, poner a 3 lo único que significa es que la cantidad de oxígeno que se libera cada vez que inspiramos es mayor o menor. En posición 1 ese bolo de oxígeno que llamamos es más pequeño, en posición 2 un poquito más grande, en posición 4 o 5 pues más grande. Y veréis que los diferentes equipos que podemos utilizar, unos llegan hasta 3, otros llegan hasta 5, pero a lo mejor el de 3 puede dar más bolo de oxígeno que el de 5 en posición 5. Lo que hay que tener en cuenta es que en la posición 1 va a durar más la batería y en posición 5 va a durar mucho menos la batería, ¿no? Sí. Tenemos concentradores portátiles más de más rendimiento, por decirlo así. Cuéntanos este otro equipo. Sí, este es un concentrador también portátil, estacionario portátil. Tiene doble característica, igual que este es un concentrador que nos va a dar oxígeno a pulsos,
pero también lo podemos poner... Esto ya pesa un poquito más. Sí, este ya pesa un poquito más, pero bueno, se maneja con un carrito. ¿Pero alguna y ventaja se puede tendrá? llevar. Sí, tiene la ventaja de que podemos usarlo a flujo a pulsos y flujo continuo. Entonces, bueno, pues llega hasta 3 litros, como ha dicho el doctor, hoy por hoy no existen en el mercado ningún otro concentrador que nos dé más de 3 litros, o sea, como máximo 3. Si ustedes necesitan más de 3 litros tendrán que utilizar, como ha dicho el doctor, oxígeno líquido y bueno, es la verdad muy cómodo. Tiene una característica, bájelo si quiere. Y es que si además de oxigenoterapia ustedes utilizan otra terapia como es la CPAP y lo utilizan por la noche, se puede acoplar la CPAP también, se pueden poner la CPAP y se pueden poner el concentrador, este concentrador con el oxígeno a flujo continuo. Y bueno, pues lo mismo, hay que mantener unas medidas higiénicas pues normales, tampoco llevan mucho más y se puede cargar en el coche y bueno, pues la verdad que son buenos equipos con sus limitaciones y cada equipo es para una persona, para un paciente. No todos los pacientes pueden tener los mismos equipos, por mucho que nos gusten los chiquititos, pero cada paciente tendrá que utilizar el que mejor le convenga. Es muy importante individualizar en cada caso, en cada paciente, el mejor equipo. Los equipos que funcionan a pulsos, que no sueltan el oxígeno de una manera continua, no se pueden utilizar, por ejemplo, de noche para dormir, ¿no? Pero si yo soy una persona que viaja mucho y que paso noches en hoteles, a lo mejor un equipo de estas características me vale, porque lo puedo poner a flujo continuo durante la noche y luego durante el día aprovecharme de las ventajas del flujo a demanda, ¿no? Para aumentar la autonomía del equipo. Por eso, como dice Nati, es muy importante sentarnos y dedicar un tiempo para ver exactamente cuál es tu vida, a qué actividades te dedicas, qué es lo que quieres hacer para poder elegir el mejor equipo, porque como veis hay grandes diferencias entre unos y otros y no todos valen para la misma situación, ¿no? Bueno, pues nada, Javier, ¿te ha gustado? Muy bien, está muy bien, yo creo que ha quedado muy bien explicado. ¿Te ha quedado alguna pregunta, alguna duda? Y yo creo que quedan hay muy pocas dudas que hay que preguntar, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es usarlo. Y la única cosa que yo apuntaría es a los pacientes recordarles que el oxígeno es más interesante usarlo para salir a pasear que para ver la televisión. Porque para ver la televisión pueden estar sin oxígeno. Entonces, las 15 horas, esas que las cumplen con estar viendo la televisión, pues que las cumplan saliendo a la calle, que hay que salir con oxígeno y no dar la vergüenza de que dices, es que con oxígeno no se puede salir a la calle, ¿no? ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado estupendamente. Muchas gracias, Salvador, y espero que los pacientes queden muy satisfechos de las explicaciones y entiendan bien la metodología de la oxigenoterapia. Muchas gracias.